Glosas al Opus Magicum para el capítulo 2. Los escritos de Lux y de Leo comprendidos en tal capítulo indican la dirección hacia una de las primeras y fundamentales operaciones del arte iniciática, la traslación del sentido de sí hacia la región del corazón, no debiéndose entender el corazón en su realidad física, sino subespecie interioritatis y como centro del ser humano. Agreguemos que, contrariamente a la opinión común, según la enseñanza tradicional, todo lo que es mental, reflexivo, cerebral, posee en el orden de los principios un carácter lunar, femenino, pasivo, mientras que al corazón se le atribuye la cualidad del elemento solar masculino central. Tan solo que al respecto, no se debe pensar en lo que vulgarmente se atribuye al corazón como ser sentimentalismos, pasionalidades, etc. La realización oculta del corazón o de sí mismo en el corazón tiene en vez el significado de un primer cambio de estado. Hay imágenes que realizadas contemplativamente propician tal traslación del sentido de sí, método indirecto, o bien se puede buscar operar directamente tal traslación, a lo cual le seguirá la experiencia de un estado particular, método directo. Leo y Lux han mencionado a una y a otra de estas dos vías. Hay una práctica con la cual se puede ir bastante adelante en esta misma dirección y por la cual muchas otras disciplinas quedarán vivificadas y alivianadas. La misma se escinde en dos fases que deberían ocupar, la una los momentos anteriores al dormirse, la otra lo que siguen al despertarse a la mañana. Se trata sobre todo de compenetrarse intensamente de este pensamiento, que la mencionada vida de vigilia de los hombres no es sino un estado de sopor, de aturdimiento, un estado de niebla y de irrealidad. Es cuando las voces violentas del mundo exterior, las impresiones y la agitación de los sentidos, la resonancia de los sentimientos, de los pensamientos y de las acciones cesan. Es cuando la invisible, oculta mano del sueño suspende con una faja de silencio interior todo esto. Es entonces cuando la vía estaría abierta para el crecimiento interior, para el despertarse, para el surgimiento poderoso del sol, del conocimiento y de la realidad. En vez, en aquel momento nosotros venimos a menos. Teniendo todo esto en la mente en la noche antes de dormirnos, en un estado de calma, no cansado, liberada la mente de apremios, se realice meditativamente la imagen de que nos encontramos en las primeras horas de la noche a los pies de un monte y que se inicia el ascenso lentamente, mientras las brumas de a poco se disipan y surgen las primeras luces y luego el sol. Se continuará ascendiendo pensando simultáneamente en el ascenso del sol en el cielo, en el creciente triunfo y expansión de su luz sobre las cosas y en el momento de sentirse sobre la veta del monte se realice que el sol se encuentra en el cenit, en el vértice de su ascenso, en el cielo limpio y totalmente luminoso. Se detenga la contemplación en este punto y se realice el todo como sentido de aquello que efectivamente acontecerá interiormente más allá del umbral del sueño, hasta la mitad de la noche. Naturalmente mi ascenso sobre el monte y el del sol hasta el mediodía deben ser vividos en estrecha relación y el todo debe ser asumido en una progresión de redespertar que en el límite de la beta debería dar lugar a un sentido de identificación con la misma luz meridiana, radiante, silenciosa, cumplida pureza de luz en el éter sin límites. A la mañana, apenas despertados,
Liberada la mente de cualquier residuo de somnolencia, retomémonos contemplativamente desde la cima del monte hacia el mediodía en el cual habíamos permanecido y se nos vea descender lentamente hasta la llanura. Simultáneamente también el sol desciende, se dirige a su ocaso y toda luz habrá desaparecido cuando la llanura será alcanzada por nosotros. Ello se ha imaginado recordado como el significado del trecho entre la mitad de la noche y la mañana, en la oscuridad del día en la que nos encontramos despertándonos, permanezca por lo tanto el eco de la luz de lo alto, del sol de medianoche, en el sentido de que yo soy el portador de esta luz, que ella ahora está en el centro, en mí, en el corazón. Se podrá resaltar el sentido nuevo, animado, según el cual aparecerá a la luz el sol físico cuando se haya realizado y vivido estas disciplinas. Y junto a esto se note y se preste también mucha atención a cualquier otro significado nuevo que vaya resaltando entre las percepciones comunes. Además que imaginarse de recordar, se busca en fin de recordar efectivamente alguna cosa de las impresiones, aquel paso en el cual, aparte de los sueños, la conciencia es interrumpida por el sueño. Sin embargo, se tenga presente que el querer acordarse rechaza los recuerdos. Es necesario, en vez de atraer al recuerdo, invocarlo sutilmente. Con el mismo fin habría que hacer de tal modo que el redespertar del sueño acontezca espontáneamente, no por ruidos, aún menos por la presencia de otros en nuestra pieza. Propicia el recuerdo también un leve perfume de musgo, rosa o lirio. Uno de los instrumentos de la magia operativa es la capacidad de fijar un sentimiento, de realizarlo como un kit objetivo no ligado a la referencia a mi persona física, como un estado que puedo también poner en lo exterior a mí, en el espacio, por decir así, sin que por esto el mismo cese de ser un hecho de conciencia. Saber evocar, alimentar y luego liberar de sí, inducir o proyectar un sentimiento o también un pensamiento, sin esta capacidad se puede hacer muy poco en la magia operativa. Ella está bajo un cierto aspecto ligada a una traslación en la sede del corazón. Otro detalle de la técnica. Para que actúe en el orden que aquí nos interesa, es necesario que cada imagen sea amada, debe ser asumida en una gran calma interior, luego recalentada, casi diremos alimentada con dulzura, sin que entre para nada el factor voluntad o esfuerzo, y mucho menos la expectativa por el efecto. Los hermetistas llamaban aquí a la gente fuego dulce, fuego que no quema, y también fuego de lámpara, puesto que el mismo posee efectivamente una virtud iluminativa sobre las imágenes. Al margen de todo lo que ha escrito Abraxa, pueden ponerse dos puntos en relieve. El primero es que a lo largo de la vía de la alta magia, para imponerse una disciplina, no se tiene necesidad de reconocer preliminarmente una moral en el sentido convenido. Ello puede ser necesario para un espíritu en el que falta la parte que manda, solo porque no encuentra en sí esta parte. A éste le resulta necesaria una autoridad externa, un ser completo e integrado en base a aquel ser dos, del cual ha hablado Abraxa, crea en sí mismo un poder de mando y un poder de obediencia tan absoluto el uno como el otro, cuando en vez falta no ya la potencia de mando, pesada para los hombres más que cualquier otra carga, pero con ella también la potencia de obedecer, cuando esta impotencia de obedecer de la parte inferior toma la dirección en un desenfreno, usurpando el derecho propio de la parte superior, solo entonces se tiene la licencia y aquella falsa libertad en la cual muchos místicos vieron con razón uno de los mayores peligros de tal vía. Pero esta desviación
no debe ser confundida con la libertad de los seres superiores que saben darse a sí mismos una ley. También la disciplina comprendida como determinación de la muerte de una cierta voluntad propia, pero para despertar también aquel que en nosotros sabe obedecer absolutamente, es parte esencial de la vía mágica. El otro punto es que en especial para los aspectos operativos en la magia se debe alimentar una facultad definible así, ser uno mismo más allá de sí mismos en los términos de una autotrascendencia activa, de un impulso más allá de la propia individualidad. En la vida profana, el heroísmo, la ebriedad heroica, incluso orgiástica, el gusto de jugar con la propia vida, y también ciertos momentos de presteza para el sacrificio son ya signos indicativos de tal dirección. El poder propio de una vida libre respecto de sí, capaz de ir más allá de sí misma en semejante forma activa, es tan importante para la práctica mágica y teúrgica como los principios del absoluto mando y de la absoluta obediencia copresentes en sí mismos. Aquel que subyace al vínculo interno del yo no sabrá llevarse más allá del límite o no lo superará sino para hallar la propia perdición. Abraxa ha indicado que para que la vía mística conduzca a resultados iniciáticamente válidos, es necesario que en un cierto punto se efectúe una inversión de partes respecto del estado en el cual, creada la dualidad, la imagen divina que encarna al yo superior se encuentra frente al místico como otro ser. Es interesante notar que en el esoterismo islámico hay un término técnico para indicar tal mutación: shat. Shat literalmente significa cambio de las partes y expresa el punto en el cual el místico absorbe la imagen divina, la siente como el sí y el sí en vez como otro y habla en función de aquella. Es más, son indicados en el Islam algunos signos ciertos para reconocer en cuáles casos el shat ha tenido lugar objetivamente y no se trata de un simple sentimiento de la persona en cuestión. Sin embargo, se advierte que las verdades esotéricas que se conocen cuando tal nueva condición interviene tienen que ser mantenidas en secreto, siendo peligrosas para los simples creyentes. Parece que el final de El Halaj, el cual es considerado, sin embargo, como uno de los principales maestros del islamismo esotérico, sufismo, haya sido debido al olvido de tal precepto.